Parte 1. El instante que todo cambia. El sol apenas empezaba a asomar tras los edificios antiguos de Barcelona, cuando un grito seco cortó la rutina del mercado en la Plaza Real. Marta retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho. Frente a ella, Carlos y Ana discutían. Sus voces apenas audibles entre el bullicio, pero el aire se cargó de tensión. Sin avisar, Carlos se acercó a Ana y la besó, breve y brusco, como si intentara robarle una verdad oculta. Ana no respondió, solo se quedó paralizada, con los ojos llenos de miedo. Marta sintió que todo su mundo se desmoronaba. Ese beso no era solo un gesto, era la confirmación muda de lo que ella ya sospechaba. Pero no había tiempo para preguntas, porque en ese momento apareció Raúl, el mejor amigo de Carlos, con una expresión que mezclaba confusión y rabia contenida. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Raúl, intentando mantener la calma, pero con la voz temblando. El silencio se hizo denso. Ana apartó la mirada. Carlos tragó saliva y Marta solo pudo respirar hondo, tratando de recomponerse. Sabía que esa mañana nada volvería a ser igual. Parte 2. Sombras que crecen. Raúl miraba a Carlos con ojos que intentaban descifrar algo más allá del simple beso que había visto. El silencio se rompió con un susurro tenso. No es lo que parece, dijo Carlos, pero su voz sonaba vacía, como si quisiera convencer más a sí mismo que a los demás. Ana, aún temblando, se apartó un poco, y Marta sintió que una mezcla de rabia y tristeza la invadía. La plaza parecía haberse cerrado alrededor de ellos. El ruido de la ciudad se volvió lejano. Mientras tanto, un vendedor ambulante ofrecía flores. Su carrito chirriaba al ser empujado, como si el ruido externo aumentara la presión dentro del pequeño grupo. Nadie miró las flores. Raúl dio un paso adelante, sin dejar de observar a Carlos. Si hay algo que decir, dilo ahora. No somos niños. Carlos tragó saliva, mirando a Marta. Sus ojos parecían pedir perdón, pero sus palabras nunca llegaron. De repente, Ana se acercó y sin decir nada volvió a besar a Carlos, esta vez con una mezcla de desafío y confusión. Marta sintió que la escena se congelaba, como si el tiempo se hubiera detenido, pero en su pecho un aviso silencioso le decía que ese beso no resolvería nada y que algo mucho más oscuro y complicado estaba a punto de desatarse. Parte 3. Entre dudas y secretos. El sol empezaba a esconderse tras los edificios antiguos de Sevilla, pintando el cielo con tonos anaranjados que contrastaban con la tensión palpable entre ellos. Marta caminaba sin rumbo fijo. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Carlos intentaba alcanzarla, pero ella se detenía cada pocos pasos, evitando su mirada. De repente, en una pequeña plaza cercana, apareció Sofía, una amiga cercana de Marta, quien los saludó con una sonrisa ligera, pero percibió de inmediato la tensión en el aire. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Carlos se acercó a Sofía y en un gesto inesperado la besó rápido, sin palabra, mientras Marta observaba desde la distancia, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Ese beso
No fue un acto de amor, sino una búsqueda de consuelo o quizás de escape, pero para Marta fue como una daga invisible. Sofía apartó. No puedo seguir así, Marta, dijo Carlos, su voz quebrándose. Hay cosas que no sabes, cosas que te oculté. Marta respiró hondo, tratando de no dejar que las lágrimas brotaran. Entonces, dime, pero sin mentiras. La noche caía y las luces amarillentas de las farolas comenzaban a encenderse, creando un escenario de secretos y verdades a medias. Ambos sabían que algo iba a cambiar para siempre, pero ninguno estaba listo para admitirlo. Parte 4. La revelación inesperada. El aire en el café donde se encontraron era denso, cargado de palabras no dichas y miradas evasivas. Marta apretó la taza de café hasta que los nudillos se le pusieron blancos, mientras Carlos evitaba su mirada, inquieto. Afuera, una lluvia fina comenzaba a caer, golpeando suavemente los cristales, como si el cielo llorara también. No es fácil para mí decir esto, empezó Carlos, con voz temblorosa. Pero tienes que saber que no todo es como parece. Marta frunció el ceño, sintiendo que el corazón le latía a 1000 por hora. Habla ya, Carlos. No soporto más esta incertidumbre. Él suspiró profundamente y, con un gesto rápido, la tomó de la mano. Hace unos meses conocí a alguien más. No fue planeado. Simplemente pasó. Marta sintió un frío recorrerle la espalda. Por un instante solo escuchó el ruido de la lluvia y su propia respiración acelerada. Y el beso, murmuró. ¿Por qué lo hiciste? Carlos bajó la mirada, incapaz de sostener su juicio. Fue un error, un instante de debilidad. No sé qué estaba buscando, pero no fue contigo. Marta apartó la mano, dolida, pero con una serenidad que no esperaba tener. ¿Y qué significa esto para nosotros? La respuesta no llegó, solo el sonido de la lluvia que se intensificaba como un preludio a lo que ninguno de los dos quería admitir, que su relación estaba al borde del abismo y quizás el final ya había comenzado. Parte 5. La tormenta interna, la lluvia no cesaba, golpeando con insistencia las ventanas del pequeño apartamento de Marta. Afuera, la ciudad parecía oscurecerse antes de tiempo, como si el día mismo sintiera el peso de lo que estaba por venir. Marta se sentó en el sofá, mirando fijamente el suelo, mientras Carlos permanecía en silencio, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Marta, con voz baja, casi rota. Carlos giró lentamente hacia ella.
Sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desesperación. No sabía cómo enfrentar la verdad. Tenía miedo de perderte. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Marta apretó los labios, intentando ordenar sus pensamientos. Y ahora insistió: ¿qué hacemos con todo esto? Carlos se acercó lentamente y sin decir una palabra la besó. Fue un beso breve, pero cargado de una emoción confusa, una mezcla de arrepentimiento y deseo por aferrarse a algo que se deshacía. No quiero perderte, murmuró él al separarse, pero Marta sabía que las palabras no bastaban. El corazón le latía desbocado y una tormenta interna crecía en su pecho. Sentía rabia, tristeza, pero también una extraña calma que le decía que algo debía cambiar, aunque aún no sabía cómo. Afueras, la tormenta golpeaba con fuerza y dentro de ese pequeño apartamento, dos personas luchaban por salvar lo que parecía ya irremediablemente roto. El futuro era incierto y la única certeza era que nada volvería a ser igual. Parte 6. Ecos de un adiós. El sol se colaba tímido entre las cortinas, pintando sombras suaves en el suelo. Marta estaba sola en la habitación. Carlos ya no estaba. Habían pasado horas desde que él salió, sin despedirse, dejando una puerta entreabierta y un vacío que parecía devorarla por dentro. Se apoyó en la pared, respirando profundo, tratando de ordenar sus pensamientos confusos. Por un instante, el silencio fue su único aliado. Luego sacó del bolsillo una pequeña nota arrugada. Era de Carlos. No sé si esto es un final o un nuevo comienzo. Solo sé que te quiero. Y a veces amar duele más cuando te alejas, para que ambos puedan encontrar la verdad. No quiero que esto sea un adiós definitivo, pero necesito tiempo para descubrir quién soy sin perderte. Marta leyó la nota una y otra vez. Sintió un nudo en la garganta y al mismo tiempo un destello de esperanza. A veces el amor no es un camino recto, sino una serie de curvas inesperadas que nos desafían a crecer. Se sentó junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba. Todo seguía igual, y sin embargo, nada era igual. La historia no terminó con un cierre definitivo, sino con una pregunta abierta. ¿Podrán alguna vez reconciliarse o este silencio será su único vínculo? El futuro era incierto, pero en ese instante Marta entendió que la vida no es solo un relato de certezas, sino una obra en la que cada emoción, incluso la tristeza, puede abrir puertas invisibles a nuevos comienzos. Y así, en medio de esa calma, la historia permaneció viva, flotando en el aire, esperando su próxima página.